8,48. Ayer le contábamos de la cifra de desempleo, 6,3% que registró en nuestro país según los datos entregados por el INE, y los expertos prevén ya que esta cifra siga aumentando en nuestro país. Podría llegar a un 7% de aquí a fin de año o a comienzos del próximo. De hecho, el INE ayer informó de esta alza, cuáles son las causas, qué medidas se pueden tomar. Conocemos más detalles tomando contacto con Sebastián Fuentes y un interesante entrevistado. Sebastián. Así es, hola, muy buenos días. Claro, porque resulta que la cifra que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas da como 6,3 la cifra de desempleo en comparación entre marzo y mayo de este año. Sin embargo, hubo un aumento, un 0,2 comparación al trimestre pasado. Vamos a conocer qué significa la cifra, qué es lo que se pronostica para los próximos meses. Estamos junto a Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol. Muy buenos días. ¿Qué significa esta cifra de un 6,3% en cuanto al desempleo? Bueno, significa que aproximadamente en Chile existen cerca de 530.000 personas en situación de desempleo, pero hay que compararlo con respecto a 12 meses, y respecto a 12 meses se crean 120.000 nuevos empleos. Sin embargo, la mayoría de esa creación es por cuenta propia. Y personas por cuenta propia, en donde cerca de un 80% de esa cuenta propia es por baja calificación. Entonces estamos hablando no de emprendimientos robustos, sino más bien de actividades de sobrevivencia. Ahora, Gonzalo, algunos dicen, claro, aumentó de 0,2% el desempleo en comparación al trimestre anterior, y dicen que es una cifra bastante negativa. Otros dicen que es positiva porque el año pasado estábamos peor que ahora, porque estaba en un 6,4%. Es como mirar el vaso medio lleno, medio vacío. ¿Cómo se ve eso? Sí. Bueno, sucede que siempre hay que tratar de mirar las dos cifras, porque pueden haber efectos estacionales, donde, por ejemplo, productos de ciertas características del año, comparar entre trimestres no sea lo más adecuado. Por lo tanto, hay que comparar con la misma base de comparación, es decir, marzo a abril, mayo del año 2013 versus ahora. Y ahí se crean 120.000 nuevos empleos. Sin embargo, a donde se está muy al debe, tiene que ir con la calidad. Pensemos de que en esta entrega que hace el INE ayer, cerca de 700.000 empleos están bajo condición de subocupación. Vale decir, personas que trabajan pocas horas a la semana, quisieran trabajar más y están disponibles. Hay que recordar que a las personas que nos están viendo, que para ser un ocupado, el encuestador lo que pregunta es si usted trabajó 1 hora a la semana de referencia y recibió algo a cambio. Con eso tú ya eres ocupado y forma parte de la estadística. Entonces, sin duda que hay que mirar en integridad qué es lo que pasa con la calidad. En Chile hay cerca de 1 millón de trabajadores dependientes o asalariados que no tienen contrato de trabajo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Porque también en el INE la estadística señalaba que había un aumento de los trabajos por cuenta propia. ¿Tiene relación también con eso, con el tema de la calidad? Exactamente, lo comentábamos recién. Cerca de 118.000 nuevos empleos en los últimos 12 meses son por cuenta propia. Pero cuando uno revisa qué tipo de cuenta propia es el que estamos hablando, en cerca de un 80% de esos 118.000 son trabajos de baja calificación y de pocas horas de trabajo. Por lo tanto, más bien responden a dinámicas de sobrevivencia, más que de emprendimiento robusto. Por lo tanto, ahí también hay un análisis profundo que hacer. Ahora también la cifra señala que ha caído el empleo tanto en la construcción como en la minería. ¿Qué razón eso tiene, por ejemplo, con la desaceleración que se ha hablado tanto en los últimos meses? Bueno, ahí hay dos elementos que considerar. En primer lugar, cuando uno revisa qué es lo que ha pasado en los últimos 50 meses, ya no ver cosas más coyunturales, sino más de largo aliento, ve que, por ejemplo, en Antofagasta, el 100% del empleo que se ha creado en una zona minera, del empleo asalariado, es a través del subcontrato, del suministro, de la tercerización de trabajadores. Entonces, eso es un crecimiento inorgánico, que obviamente cuando el país reduce su tasa de crecimiento, es el primero en verse expulsado del mercado del trabajo, se evapora ese tipo de empleo, y es lo que estamos viendo en este momento. Entonces también tiene que ver como una consecuencia de la creación inorgánica de empleo, que es empleo muy flexible, y por otro lado, es una señal de advertencia también respecto a que la economía sin duda se está desacelerando, y eso lo primero que se resiente siempre es la construcción. Entonces ahí también hay que tener mucho ojo en la calidad que se está creando el empleo. Algunos, del punto de vista más político, señalan que también esta cifra de 6,3% se debe precisamente a estas reformas que está impulsando el gobierno. ¿Qué tanta relación puede tener reformas con el desempleo? A veces tiene bastante relación, sobre todo con los proyectos de inversión, donde efectivamente se requiere la construcción, lo que hablábamos recién. Hay proyectos asociados a la minería o inmobiliarias, por ejemplo, que
a veces están aguardando a que pase la discusión de la reforma tributaria y en base a eso tomar sus decisiones de mediano y largo plazo. Entonces, sin duda que ellos posponen la inversión, pero eso no significa que de alguna manera el nivel de empleo en forma estructural esté pasando por un problema. Hay algo de eso también, es decir, cómo los empresarios están, y eso también convenientemente, de alguna manera sirve como una especie de lobby, a ver, miren lo que está pasando producto de la reforma tributaria, pero es simplemente a veces que se pospone en el fondo la decisión de invertir. Ahora, Gonzalo, por último, ¿cuál es el pronóstico que haces tú? Muchos analistas señalan que podríamos llegar a fin de año incluso un 7%. ¿Es tan así o es una cifra más bien elevada al pronóstico que se puede generar? Yo creo que la Fundación, los análisis que recurrentemente hacemos es que las cifras estamos pasando por un ciclo de la economía que está descendiendo y por lo tanto las cifras debiesen tender a empeorar. Y por eso que es sin duda muy fundamental tomar carta en el asunto, como siempre se dio a derecho, es decir, política respecto a contener el subempleo, política en torno a preocuparse por la externalización, qué pasa con el subcontrato minero, qué pasa con el subcontrato en el retail, etcétera. Entonces ahí tenemos una situación relevante. Y por otro lado, mirar un poco más amplio, pensemos en la región con más desempleo, Biobío, un 8%. Sin embargo, cuando tú incorporas el efecto del subempleo, y de los desalentados, que son personas que se cansaron de buscar trabajo, la tasa de desempleo sube inmediato a un 15%. Entonces ahí evidentemente el análisis es otro. Muchísimas gracias, Gonzalo. Entonces, Gonzalo Durán, economista de la Fundación Sol, entregando todos los detalles respecto a esta cifra, 6,3% de desempleo, y algunos también señalan que esta cifra podía empeorar. También, bueno, escuchábamos al mismo economista, Sebastián, que señalaba que a lo mejor no era nada alentador lo que podría pasar en los próximos meses en cuanto a la ocupación. Sebastián. Perfecto, Seba. Debate que continúa por acá en la economía local. Gracias.